Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos el primer libro de Samuel, capítulo 24, y hoy de una manera especial el versículo 13. El versículo 13 nos dice así, dentro de esta gran narración de la recriminación que le está haciendo David a Saúl, o este diálogo, toma de conciencia, mostrarle verdaderamente su fidelidad, mostrarle, y aquí se nota su gran misericordia. Él le perdona la vida. Tenía la orden incluso de sus soldados que insistían, mátalo, mátalo, ¿verdad? Sin embargo, David se mantiene tranquilo, se mantiene y dice, no, no levantaré, no levantaré la mano contra el ungido del Señor. Esta es la actitud, ¿verdad?, de David. El versículo 13 dice que el Señor juzgue entre tú y yo, y que Él me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra ti. La maldad engendra maldad, dice el viejo refrán, pero yo no alzaré mi mano contra ti. Bueno, se dan cuenta, esta es una actitud maravillosa de parte de David. Él ya le dice, yo no levantaré absolutamente, eres tú el que me acechas para quitarme la vida, eres tú, pero que sea el Señor quien juzgue entre tú y yo, que sea el Señor. Siendo yucamo ahí, siendo no perseguimos ahí, que el Señor juzgue entre tú y yo. ¿Qué es lo que hubo aquí? ¿A qué se debe? ¿Por qué tanto está insistiendo en esto? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer, y menos todavía voy a vengar. Que sea el Señor el que vengue. Que sea el Señor el que juzgue. Que sea el Señor el que diga cuál es verdaderamente la relación entre tú y yo. Miren, queridos amigos, algo interesante. Nosotros podemos quedarnos simplemente también ahí, qué pasó entre David y Saúl, etcétera, etcétera. Pero tenemos que traer a nuestra realidad también, porque esto sucede continuamente, que el Señor juzgue entre tú y yo. El Señor nos va a juzgar, queridos amigos, de acuerdo a nuestro accionar. Están de muchas veces ya pues ya mañana te venían de puno así, de la mantener de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. Nos cuesta mucho. Y todo esto dice que el Señor juzgue entre tú y yo, ciertamente. Peñan de Yara o Mañata, y de Nacualpa es
el deseo de tu conciencia. Peñan botabueno, peñan de gente, peñan botabueno, lleva, peñan de droga, peñan botabueno, lo mitame, peñan botabuela, peñan de matrimonio, peñan botabuela, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está esta frase, que el Señor juzgue entre tú y yo. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Porque este es el único camino. Y que Él me vengue de ti. Que Él me vengue de ti. Yo no me voy a vengar de vos, Saúl. Se me va a caer, no vamos a se pone contra mí. Da ya posee va a venir contra mí allá en un día, de Boaseán, de Yucana, etcétera, etcétera. Yo no soy el dueño de la vida. Y así entonces. ¿Pero por qué esta actitud? Y esta es una actitud de misericordia, esta es una actitud de amor, ¿verdad? Hacia la persona con quien nosotros estamos tratando. Y esta es la actitud que el Señor entonces hoy nos está enseñando a nosotros, ¿verdad? O sea, esta actitud es la de todo cristiano, esta es la actitud de cada uno de nosotros. Es el Señor el que va a vengar, ¿verdad? Y por eso no puede haber entre nosotros feminicidio o homicidio o motochorro, esas cosas no puede haber entre nosotros, no puede haber. O si no, pague, ¿cómo le dicen? Pago de cuenta, ajuste de cuenta, ajuste de cuenta. Y eso hay en nuestra sociedad, hay entre nosotros. Y cada vez más. Entonces significa que nos falta mucho esto, Nos falta Dios. Nos falta Dios. Justamente la ausencia de un Dios que nos ama es todo el infierno que se nos va presentando. La falta de Dios se hace siempre como una fiesta anterior, ¿verdad? Una fiesta anterior de todo lo que nosotros vamos escuchando y vamos presentando también aquí, ¿verdad? Esa misericordia de Dios que te lleva a esa fiesta de un encuentro, ¿verdad? Todo lo anterior que significa preparar entonces el corazón. Porque David no hubiese tampoco perdonado, ni hubiese tenido misericordia, si él anteriormente también hubiese trabajado su vida, su forma de ser. O por lo menos el autor sagrado nos muestra de esta manera un trabajo fuerte de parte de David para poder afrontar también esta situación contra Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Tantas veces he intentado darte mi corazón, tantas veces te he dicho, toma tú el control, y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor, y qué decir ante ti. Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente
tan ciega y la voluntad que tengo de amarte, te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas, y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio
máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con más de Yarañé, Antiguo Testamento, reflexionando el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Recordemos el versículo 13, David, que dice que el Señor juzgue entre tú y yo y que Él me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra ti. Este es el versículo 13, es muy interesante. Ya habíamos dicho que en este caso David no necesita hacer más nada prácticamente, se pone ante el Señor y le dice, señal de yaranda ya como ahí va, yo me quedo aquí entonces ante ti. Esto incluso, miren que es interesante, porque esto es como un preludio, ¿verdad?, para nosotros también en el Nuevo Testamento, Jesús lo que trae. Miren entonces que ciertas imágenes, Jesús, hijo de David, la monarquía, el Mesías, Jesús, Mesías, aquí David considerado como el Mesías tiene que ser como David, ¿entienden? Son elementos esenciales y fundamentales para que nosotros podamos entender nuestra historia de la salvación. Jesús, hijo de David, ten misericordia, misericordia. Es decir, están jugando con los mismos elementos, así como se le presenta a David en el Antiguo Testamento. Se dan cuenta que David aquí en ningún momento metió la pata, vamos a decirle de cierta manera. Pero sin embargo se le está presentando de una manera espectacular, ¿verdad? Porque David llega a ser el centro, llega a ser lo esencial y lo fundamental para el pueblo de Israel. Entonces, que el Señor juzgue entre tú y yo, que sea el Señor, yo no soy digno. Tú eres el ungido del Señor. Nosotros ya habíamos dicho que el hecho de que podían ser ungidos que en el aceite y así ser destinados, decíamos, a una misión o función en favor del pueblo de Dios. Y la palabra ungido del Señor, porque tú eres el ungido del Señor, decía luego, pero mi mano no se alzará contra ti, mi mano no se alzará contra el ungido del Señor. Está íntimamente ligado a la palabra Mesías, Salvador, ¿verdad? El ungido, que significa aquel que viene en nombre del Señor. El Mesías es aquel que viene en nombre del Señor. Ouinapea peñan de yararerabe. Y nos trae la salvación. Nuestra tradición católica, ahora cuando nosotros entramos en esta reflexión y en este estudio, el aspecto católico, realiza unciones en los sacramentos del bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, los cuales actualizan en nuestra vida la presencia de Jesucristo, muerto y resucitado. Ciertamente que después tenemos también la unción que nosotros recibimos, pero para los ministerios, es decir, para aquellos que reciben un ministerio especial, el sacerdote, el diácono y sobre todo el obispo, ¿verdad?, que nosotros le llamamos el sacerdocio de primero, segundo y tercer grado, son las órdenes
o mejor dicho, los ministerios dentro de la iglesia, un servicio muy importante, pero es siempre dentro de la comunidad. Y aquí entendemos ese poder de la unción. El Señor que nos unge, el Señor que nos llama y sobre todo destinados a una misión o función en favor del pueblo de Dios. Pelaya Surayana, y eso es lo que siempre nosotros, primero, porque ahí te dice en el bautismo, eres sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Sacerdote, profeta y rey. Entonces, si somos sacerdotes, profetas y reyes, significa que tenemos que ejercer estas tres funciones o estos tres ministerios. El sacerdote de por sí el que santifica, pero todos somos sacerdotes, entonces nuestra familia, nuestra casa, el mundo, tenemos que santificar, y santificar el Kadosh significa justamente el seguimiento de Jesucristo, o mejor dicho, el seguimiento de Dios en esta consagración de un compromiso real con el pueblo, con la gente. Para eso es entonces el que es santificado, para ayudar al pueblo a crecer. Sacerdotes, profetas. Los profetas son aquellos que denuncian, tienen una misión mucho más específica, anuncian y denuncian la bondad o cuando las cosas no funcionan bien, tienen que denunciar. Y luego el rey, el que tiene que regir, tiene que poner entonces las cartas sobre la mesa, como se dice, dirigir bien, organizar, hacer que las cosas funcionen. Volvemos enseguida con más Ñandincharañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque
equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia, eres tú. De nuevo, la salud del Papa ha vuelto a demostrar una cierta fragilidad. El sábado el Vaticano anunció que los encuentros de Francisco se suspendían a causa de lo que denominaron un ligero estado gripal. Desde hace tiempo se ve que Francisco respira con dificultad, aunque no ha disminuido el número de encuentros cotidianos. De hecho, el domingo mismo retomó su agenda y no falló a su cita con los peregrinos para rezar el Ángelus, donde recordó con amargura el segundo aniversario de la guerra en Ucrania. Mentre rinnovo il mio vivissimo affetto al martoriato popolo ucraino e prego per tutti, in particolare per le numerosissime vittime innocenti, supplico che si ritrovi quel po' di umanità che permetta di creare le condizioni di una soluzione diplomatica. El Papa también lamentó la epidemia de secuestros que se vive en Nigeria y la ola de frío anormal que está asolando Mongolia y que está sometiendo al país a una difícil crisis humanitaria. El lunes el Vaticano señaló que aunque el pontífice no tenga fiebre, persisten aún ligeros síntomas gripales, por lo que se decidió suspender sus encuentros en agenda. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian.
sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene hoy a nuestro encuentro, como siempre nos anima, nos fortalece y nos ayuda sobre todo para hacer este camino de purificación. Estamos en tiempo de Cuaresma, es decir, tiempo de conversión. Estamos leyendo del libro de Isaías, el capítulo 1 del versículo 10 y luego del 16 al 20. Escuchen la palabra del Señor, jefe de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido. Hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes del país. Pero si rehúsan hacerlo y se rebelan, serán devorados por la espada. Y así continúa, queridos amigos, esta palabra del Señor. Comenzamos entonces con la oferta de Dios. Peico lleva, peico ponase. ¿Ustedes quieren verdaderamente vivir en la dignidad de los hijos de Dios? Primera pregunta. Apeañan de manteña respondeta. Yaico sépico verdaderamente en la dignidad, pero todos. Porque hoy hay algunos y estaremos mejor, pero donde y la estaremos todos mejor. Y entonces, queridos amigos, esto es lo que el Señor, sin embargo, nos está pidiendo. El estaremos todos mejor, que significa verdaderamente entonces, purifíquense, lávense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones, la corrupción, el pocané, popindá, etcétera, etcétera, los nepotismos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Mamina la ñande, yara ñande, upeago la ñande, apea la ñande, tiempo de Cuaresma, upeago tiempo de conversión. Convertirse, volver a Dios, volver a los principios elementales y esenciales. Va a del bien y del mal. Y porque quiere decir que hay esa tendencia, ¿verdad?, del hombre a vivir
como Dios nos está pidiendo en la dignificación de las personas, de la sociedad. Pero al mismo tiempo también nos damos cuenta que está la fuerza del mal. Peñan de Itirajen, a Peñan de Rajajen, a Betapebairi. Y entonces que destruye todo lo que es el camino del bien. Y entonces viene al final como consecuencia. Si rehúsan a hacerlo y se rebelan, serán devorados por la espada. Es una forma maravillosa de parábola de decirnos, ¿verdad? Nosotros somos culpables que el mal caiga, entre comillas, Peñanaga. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 24. El capítulo 24 que nos habla sobre, en este caso, los versículos 13. Saúl, que es perdonado por David. Es muy bueno esto para nosotros, entender la actitud de David de una misericordia tan grande. La misericordia que nos enseña a cada uno de nosotros también a hacer el camino de salvación. Es el único camino que salva. Y la unción está muy en sintonía con salvar, Mesías, y salvar significa dignificación. Dignificación significa realización del hombre, de la persona, de la sociedad. Vea que dice la ñande pusieron, vamos a ñande ve y a ñande coanga. Ya pope tape hipotimía. Dejar de hacer entonces ya llueve más nada. Dejar de robar, dejar de ser popindada, dejar de estar detrás de cosas superficiales. O mejor dicho, vamos a decir directamente, dejar de hacer cosas que dañan a la comunidad, dañan a la comunidad. Nosotros si vamos a hacer una lista, tal vez esto hay que pedirle un poco a los periódicos ahí que me ayuden, ¿verdad? Que hagan un poco una lista, saquen un poco una lista, ¿verdad? De los daños hechos a nuestro pueblo, a nuestra gente. Y también que pongan un poco el costo de lo que significan esos daños. Justamente estaba leyendo ahí algunos filósofos y todas esas cosas, dice que lo peor, ¿verdad? Es esa falta de memoria, ¿verdad? Falta de memoria. Pasa un poquitito y la gente ya olvida todo, ¿verdad? Olvida todo. O no sé si se olvida o deja allí, ¿verdad? Deja. Y entonces, porque se vuelve también impotente. Nosotros hablamos anteriormente en los cursos anteriores todo lo que significa la polis, ¿verdad? De ahí viene la política. Qué difícil que es cuando hay tanta gente que lucha, que se empeña y luego quedan allí sin poder hacer nada. Otros, yo recuerdo en tiempos anteriores, que lucharon bastante, ¿verdad? Nosotros le decimos en tiempos de la dictadura, lucharon mucho, pusieron el pellejo, ¿verdad? Pero ahora llegaron a este tiempo y todo lo contrario, ya por lo mismo que ya por el otro, de otra manera, más solapada y con guantes blancos, ¿verdad? Pero hay muchos de esos personajes dentro de nuestra sociedad que eran un poco, o yo no sé si en ese momento también, porque también eso se decía, ¿verdad? Es que estas cosas a veces son muy delicadas, ¿verdad? Muy delicadas, porque no se saben bien, algunos dicen que sí, otros dicen que no, que se recibe plata de aquí, plata de allá, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo, ¿verdad?
sería plata del comunismo, plata de no sé quién, etcétera, para ponerse en contra de, ¿verdad? Y entonces, por eso eran capaces de poner el pellejo y darle adelante, ¿verdad? Bueno, pero ya llegué ahí, güey. Pero como ahora también lo mismo, ¿entienden? O sea, no vamos a decir de aquellos que recibían, no sé, del comunismo, son comunistas, y vienen y se meten aquí, y hacen desastre, y vienen y reclaman sus derechos, ¿verdad? Un barete pona, oye, muy bello, ¿verdad? Y después nosotros le miramos como grandes héroes, ¿verdad? Grandes héroes, ni un bepotí, de todo un poco le hace. Algunos y suerte de oye salvada, porque se ve antes que no eran también demasiado que arriesgaban el pellejo hasta cierto punto. Bueno, pero ahora no pensemos que eso también es la misma cosa, ¿verdad? Llevo delante con la tortilla, pero hay otros intereses y otra platita que circula por ahí para hacer de otra manera, ¿entienden? Hacer de otra manera. Por eso digo, es bastante complicado, bastante complicado. Bueno, pero es eso lo que nosotros entendemos aquí. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. Porque si te dice aquí que el Señor juzgue entre tú y yo, el Señor juzgue. Porque es difícil, porque yo te pueda juzgar y te pueda decir, mira, a no ser que vos te hagas sincera, humillando nunca no yo ni confesar, por lo menos confesión nunca no yo pues. Si le dieron, no le dieron, robaron, no robaron. O si no, tuve algunos casos así, un mandado que viene y quiere que se le perdone nomás, pero se quiere quedar con todo el dinero ahí, ¿verdad? Y él ya está perdonadito, listo, te puedes ir nomás ya y ya estás perdonado. No, señor. Recuerden que la confesión justamente tiene 5 pasos. Primero, examen de conciencia, dolor de los pecados, confesión con el sacerdote, y ahí viene justamente la penitencia que viene a ser el hecho de devolver justamente lo robado, de devolver. Eso se llama enmienda, tenés que enmendar. Y por último, cumplir justamente el propósito de enmienda, ¿entendiste? Sino que es muy fácil. Montar de 10 millones de dólares, había yo, perdóname por favor, yo te robé nomás, yo esto que aquello. Bueno, señor, así mismo, pero el paquete completo, e incluso con sus intereses. Bueno, en fin. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando regresaba de una cacería se encontró en el camino a un grupo de camisas rojas, que eran los seguidores del revolucionario italiano Garibaldi, que pretendía tomarse a Spoleto, pero Francesco Possenti, nacido en Asís, Italia, sin arredrarse, lo detuvo y disparó su escopeta con tal precisión que la bala desarmó al jefe. Así lo disuadió y la ciudad se salvó. Ese era el talante de Francesco, un joven que siempre se destacaba por su sonrisa franca, su elegancia y sus dotes de actor y bailarín. Todo esto hacía suponer que sería un hombre de mundo, pero en su interior se debatía entre el éxito mundano y una extraña sed espiritual. Y aunque Francesco Possenti coqueteaba con Dios y le prometía dedicarle su vida, pronto se olvidaba de él y volvía a sus andadas. Hasta que después de la muerte de su amada hermana María Luisa, que reemplazó a su madre fallecida cuando el niño contaba 4 años, las dudas sobre su vocación desaparecieron. En la tradicional procesión anual de la Sacra Icona, la antigua imagen de la Virgen llevada en andas, se quedó mirándolo fijamente por unos instantes y con inefable dulzura le dijo: tú no estás llamado a seguir en el mundo, ¿qué haces pues en él?
Al día siguiente, el 10 de septiembre de 1856, a sus 18 años, ingresó al convento de los Pasionistas en Morrovalle y cambió su nombre por el de Gabriel de la Dolorosa. Entregado en alma y cuerpo a la Virgen, Gabriel de la Dolorosa asumió con tal determinación su nueva vida que sus compañeros y superiores se quedaban admirados de su devoción, de ese celo con el que oraba todo el tiempo. Realizaba los oficios más humildes, ayunaba permanentemente, sometía a su cuerpo a duras penitencias, tanto que la dureza de su disciplina al fin cobró su precio. Después de recibir en 1861 las órdenes menores, enfermó de tuberculosis y se fue apagando lentamente hasta que al amanecer del 27 de febrero de 1862, rezando el rosario, San Gabriel de la Dolorosa esbozó una sonrisa plena y expiró, dulcemente, a sus escasos 24 años. El Papa Benedicto XV, al proclamarlo santo, el 13 de mayo de 1920, lo designó como el santo patrono de los jóvenes. Por eso hoy, 27 de febrero, día de su festividad, queremos invitar a todos los jóvenes a caminar junto a San Gabriel de la Dolorosa y vivir como él, aceptando, según sus palabras, que la perfección no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer bien lo ordinario. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Sabes lo que es el ayuno? El ayuno es algo que encontramos constantemente en la Biblia para recordar que el alimento no lo es todo en la vida. Ya lo decía Cristo, no solo de pan vive el hombre. Él mismo ayunó durante 40 días para preparar su misión salvadora. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador acercándose le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». En ese caso, el ayuno significó tiempo de reflexión y de oración para alcanzar la fuerza necesaria. El ayuno también aparece en la Biblia como un signo de arrepentimiento por los errores cometidos. El libro de Jonás nos recuerda que el pueblo ayunó y se puso ceniza para pedir perdón por sus pecados y así evitar la destrucción. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Pero existe también el ayuno por amor y solidaridad. En este ayuno se deja de comer para que otro tenga algo que llevarse a la boca. Durante el tiempo de Cuaresma se nos invita a ayunar, pero no solo por dejar de comer. La primera razón nos permite orar y reflexionar en las cosas importantes que estamos dejando de hacer o en la atención exagerada que ponemos a las cosas materiales, descuidando las morales o espirituales. La segunda razón nos permite reconocer nuestras faltas y pedir perdón por ellas a Dios y a nuestro prójimo, porque así como cuando el corazón está dolido por algo se va el apetito, así también el hombre que ha actuado mal debería de ayunar para mostrar su arrepentimiento. La tercera razón nos ofrece la oportunidad de compartir nuestros bienes con los más necesitados, dejar de comer un poco para que otros tengan algo que comer, dejar de comer lo superfluo o lujoso para que quienes apenas tienen lo necesario puedan sentir nuestra solidaridad con ellos. El ayuno no consiste en dejar simplemente de comer y presumirlo a los cuatro vientos. Por eso, Dios anunciaba a través del profeta Isaías: «Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor, soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos».
compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará la justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá: aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. Que el ayuno del tiempo de Cuaresma nos ayude a ser más reflexivos, a hacer más oración y a procurar la justicia acercándonos a los más necesitados. El ayuno se entiende como una comida fuerte al día. Se debe ayunar el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. El ayuno obliga a personas mayores de 18 años y hasta los 59 años. La Iglesia te invita a alimentarte en Cuaresma en forma austera y abstenerte de las carnes porque son más costosas y con tu ayuda puedes ayudar a los más necesitados. Queridos amigos, seguimos con Yarañé e Antiguo Testamento. Seguimos reflexionando con la palabra del Señor. Bastante dura, ¿verdad? Esta reflexión del capítulo 24, porque Saúl es perdonado por David. Pero por eso, esta última parte, en que dice que David le recrimina a Saúl, es un recriminar, pero un recriminar con amor, ¿verdad? Un recriminar con amor, con misericordia. Le perdona, no le abaja, no le achicharra. Le llama directamente mi Señor y mi Rey. Saúl miró hacia atrás y David, inclinándose con el rostro en tierra, imagínense todavía con todos los honores y el respeto. Y anteriormente incluso estaba ahí bajo sus manos y él estaba también con la tentación y con que todos sus soldados le estaban azuzando para que le dé el golpe de gracia. Incluso teniendo, sabemos, ¿verdad?, que tenía la espada con que mató a Goliat, imagínense, y está todo equipado. Y el otro sigue haciendo lo que siempre hizo, ¿verdad?, las macanadas que fue haciendo, ¿verdad? Y sin embargo, hoy has visto, le dice después de que Saúl se da cuenta que es David. Hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos dentro de la cueva. Aquí se habló de matarte. Eso fue lo que los soldados le habían dicho. Se habló de matarte. Pero yo tuve compasión de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido del Señor. Es el ungido del Señor. Dios lo ha elegido, Dios lo puso aquí. Tengo que ver a ver cómo solucionar esto, habrá dicho David, ¿verdad? Mira, Padre mío, sí, mira en mi mano el borde de tu manto. Eso es para asegurarle bien. Aquí está. Tu realeza, ¿sabes qué? Ha sido cortada. Tu realeza desde ahora ya no existe más. Tu monarquía, amóntema, porque no fuiste capaz, no fuiste capaz. Miren que nosotros estamos en el capítulo 24, pero ya en el capítulo 15 el Señor ya le había llamado a Samuel y le había dicho no. Le rechazó absolutamente a este hombre, a Saúl. No ha cumplido y no ha hecho lo que tenía que hacer. Y entonces en el versículo 10 del capítulo 15, la palabra del Señor llegó a Samuel en estos términos. Estoy arrepentido.
de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Viste? Se ha apartado y no ha cumplido mis palabras. Se ha apartado y no ha cumplido mis palabras. Entonces, querido hermano, ya se ha apartado y no ha cumplido mis palabras. El apartarse de Dios ya de por sí está significando que nosotros comemos del fruto prohibido, es decir, ya porque venían de Yara, entonces nosotros nos consideramos en dioses. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y luego viene como consecuencia el hecho de apartarse del Señor, entonces viene ya no cumplir las palabras de Dios. Me he arrepentido, me arrepiento, dice Dios. Esa es una frase muy fuerte, ¿verdad? Que nos hace entender cosas muy duras. Ahora, era inevitable que Saúl fuera juzgado, ¿verdad? Era inevitable, tenía que ser juzgado por todo lo que estaba haciendo, juzgado. No está haciendo nada por su pueblo. Primero luego por ahí vamos a comenzar. Y el otro, como decíamos anteriormente, que vienen a llamarle, a buscarlo, dice Saúl y sus hombres salieron a buscarlo y avisó a David. Él bajó a la roca que está en el desierto de Mahón. Saúl se enteró y se lanzó en persecución en el desierto de Mahón. Saúl iba por un lado de la montaña, David con sus hombres por el lado opuesto. David apresuró la marcha para escapar de Saúl. Y cuando Saúl y sus hombres estaban a punto de cercar a David y a los suyos para capturar, un mensajero fue a decirle a Saúl: ven enseguida, porque los filisteos están incursionando en el país. Eso le salvó a David, pero aquí se acuerdan que hemos dicho en nuestro estudio bíblico que en realidad lo que nos está volviendo a recordar el autor sagrado es que Dios es el que dirige, Dios el que dirige la historia. Dios es entonces el que está diciendo: bueno, mi hijo, hasta ahí llegaste, hasta ahí te mostré, pero tocarle a David no. Además, ¿sabes qué? Él ya está ungido, él ya es ungido, él ya es rey. Del capítulo 16 él ya es rey. Estamos ya aquí en el capítulo 23. Y por lo tanto, tú no le tocarás a David. Serás tú el que vas a salir. Y después viene justamente lo de la cueva, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que está muy unido. Hasta aquí llegamos, hasta el 23 llegamos. El 24, seña, muestra y señal de eso, porque yo soy el que dirijo la historia. Ahora, Neibura, Rejomasein, Rejotamos, dale, Filisteo, Bembo y Paraña de ya de esto, gloria. Incluso se va él y apenas termina su incursión, voy para Pala, Filisteo, Cuera, etcétera, etcétera. Oñar más llega con 3.000, te dice bien, ¿verdad? Le volvieron a dar aquí la noticia. Saúl volvió a perseguir, ¿verdad? Volvió a perseguir a Saúl. Está en el desierto de Engedi. Entonces reunió a 3.000 hombres seleccionados entre todo Israel y partió de nuevo en busca de David. ¿Se dan cuenta, querido amigo? Y bueno, así entonces viene con razón la recriminación de David. Y por eso que David, como es tan justo, él tendría que haber sido recriminado y juzgado, ¿verdad? Saúl. Pero sin embargo David dice: esto dejo en manos del Señor que lo juzgue. Y que Él, en todo caso, se vengue de ti. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.